Vale. Entendido. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y en nombre de nuestro comité les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Por tercer año tenemos el privilegio ya de presentar este estudio, el CMO Research, o sea, el CMO Survey, ¿ya? Realizado por Deloitte, Kantar y la Universidad del Desarrollo en nuestro país. Esta tercera versión se denomina Marketing en la Era de la Confianza y contó con la participación de 128 CMO, de los cuales 51,1 son corporativos. Agradecemos su presencia en este evento y les invitamos a ser bien participativas y activas en este conversatorio. En Chile se realiza este CMO Survey desde el año 2020 y en estos 3 años se han podido apreciar cambios profundos en el consumidor en pandemia y post-pandemia, donde se han podido evidenciar ¿ya? La incorporación de aspectos como el propósito, la seguridad de los datos, tanto como el cambio climático en las estrategias y tácticas de los líderes del marketing del país. En un escenario ambiguo y cambiante como el actual, el desempeño de la economía es el desafío que les preocupa más a los marketers en estos próximos 12 meses. El 70% de ellos se sienten pesimistas con respecto al desarrollo de la economía. La encuesta CMO Marketing, el CMO Survey, tiene como misión recolectar y amplificar la opinión de los líderes de marketing con el objetivo de ayudarlos a predecir el futuro de los mercados, la excelencia y elevar el valor de del marketing en las empresas y la sociedad. Dicho lo anterior, y para comenzar con nuestra actividad, además de darle la más cordial bienvenida a nuestros expositores, procederé a presentarlos. Diana Mesa. Diana es PhD y Máster en Management de la Universidad Politécnica de Cataluña y Máster en Innovation de la Universidad de Barcelona. Es profesora e investigadora part-time en Marketing de la Universidad del Desarrollo. Su docencia se centra principalmente en 3 áreas: Marketing Strategy, Marketing Communication, Innovation Marketing en MBA, Executive y pregrado de Ingeniería Comercial. Gabriela Paredes. Gabriela tiene una amplia experiencia corporativa y de consultoría de estrategia de clientes de principio a fin. El diseño de la experiencia, la tecnología de marketing y cliente y el análisis basado en la data. Hoy lidera el área de Advertising, Marketing and Commerce de Deloitte, desde donde apoya a los clientes y conectar los puntos entre venta, servicio, marketing y e-commerce, con la experiencia del cliente omnicanal y el CMO Program. Instancia que busca apoyar a los líderes de marketing y sus equipos en el desarrollo de las capacidades necesarias para enfrentar el nuevo rol como el dueño de la voz del cliente. Y Matías Garber. Matías, sociólogo de la Universidad de Diego Portales, hoy en día encabeza el área de estudio de Brand Strategy and Brand Guidance de la división de Insight de Kantar en Chile, asesorando a sus clientes en el desarrollo de estrategias de posicionamiento de marca que aseguren un retorno financiero para la compañía y en la construcción de indicadores que ayuden a monitorear la correcta implementación de la estrategia. Sin más, cedo la palabra a nuestros expositores para ya que comencemos esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, María Inés y a todas por esta grandísima oportunidad que nos han entregado hoy de poder compartir con ustedes y en este selecto grupo que va a ser muy interesante la conversación, obviamente, para que podamos dimensionar y entender los distintos resultados que hemos logrado y en el que muchos de ustedes a lo largo de la recolección de la data pudieron participar justamente. Así que gracias de verdad por este espacio, por esta invitación, que para nosotros siempre es muy grato, para nosotros 3 como equipo, siempre ha sido muy grato poder compartir con ustedes en este espacio estos resultados. Entonces, vamos a comenzar con estos primeros puntos. Gaby, decirles justamente... ¿Cómo? Se ve bien ahí, estamos bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Decirles justamente que
tal y como María Inés lo mencionaba, justamente el objetivo de esta encuesta desde el 2020 que venimos realizándola, justamente este mismo equipo, es entender cuáles son esas opiniones que tienen los líderes de marketing en Chile para poder tanto predecir, fomentar y elevar el valor de marketing en las empresas y en la sociedad. De alguna manera con esto entendemos y potenciamos el trabajo que cada uno de nosotros en el área de marketing realizamos y cómo a partir de esta información podemos seguir haciendo y nutriendo mucho más este quehacer en pro de lograr los objetivos de las organizaciones y de la sociedad en general. Como lo mencionaba María Inés, y este año tuvimos una muy buena participación, 128 participantes en esta encuesta en particular, una encuesta que nos llena de satisfacción precisamente porque es un selectísimo grupo de marketers que están en Chile, que estaban en el país y que sin lugar a dudas nos permite entender desde diferentes visiones, desde diferentes sectores. Si ustedes pueden ver aquí, de esas 128 participantes, la gran mayoría eran gerentes de marketing corporativo y eso nos da bastante fuerza en este análisis de los datos. Y también podemos identificar cómo hay justamente un análisis y una inclusión de distintos sectores, desde el CPG, pasando por la banca, la tecnología, automotriz, retail, turismo y entretenimiento y demás, donde también encontramos diversas opiniones de múltiples tamaños en particular y sectores económicos. Entonces, si ustedes podrán darse cuenta, pues la gran mayoría de quienes participaron hacen parte de empresas grandes y multinacionales, precisamente porque el rol de los CMO o de los grandes estrategas de marketing en estas compañías pues tienen un rol muchísimo más significativo y mucho más ponderado dentro de las mismas organizaciones, cuando en las pequeñas de alguna manera apenas se está creando o es el mismo creador o emprendedor el que realiza muchas veces este trabajo en particular. Gaby. Hemos denominado este año, como les mencionábamos inicialmente, esta encuesta, el marketing en la era de la confianza. ¿Por qué? Porque justamente este año incorporamos y nos enfocamos en dos temas claves que a nivel global están siendo tendencia, están siendo una gran preocupación desde los mismos consumidores y por lo tanto cuando son preocupaciones de los mismos consumidores, para nosotros como marketeros son claves y relevantes. Y desde esa perspectiva, pues hemos incluido justamente los temas que habitualmente considerábamos de entender el contexto, entender los presupuestos, entender el dinamismo y el rol de marketing y dentro de las propias organizaciones, pero este año cómo la privacidad de los datos y el cambio climático juegan un rol significativo en esta encuesta y cómo al final Gabriela Paredes, mi compañera, va a explicarlo de una manera mucho más amplia para que ustedes logren dimensionar realmente en qué nos estamos metiendo, qué vamos a hacer con este nuevo gran desafío y hacia dónde tenemos que orientar las estrategias y tácticas de las distintas organizaciones en función de defender la privacidad de los datos de los consumidores, sabiendo que también nos vamos a quedar sin estas cookies o de las llamadas cookies, eso lo veremos más adelante, y cómo la incidencia del cambio climático pues está siendo por obligatoriedad de distintos índole, pero también de distintos frentes, especialmente por parte de los consumidores más jóvenes, cómo vamos a afrontarlo y qué estrategias y tácticas vamos a generar en ese ámbito. Entonces, desde ahí, bienvenidos a esta encuesta, a este CMO Survey 2022, donde el énfasis es esta era de la confianza. Vamos a comenzar entendiendo un poco el contexto. ¿Qué está pasando y qué preocupaciones tienen a los marketers esta realidad o este entorno en el que estamos viviendo justamente? Y como nosotros acá lo mencionamos y lo sacamos como este gran insight, es justamente que no hay nada nuevo. Todos estamos bastante estresados y pesimistas frente a la situación económica, frente al entorno económico local que estamos viviendo, no solo local, sino también internacional, pero efectivamente lo evidenciamos a partir de que más del casi el 75% de los marketers que participaron en la encuesta nos dan cuenta de que su optimismo
está bastante poco efusivo. Es decir, se encuentran nada optimistas realmente frente a la situación, el desempeño económico que estamos viviendo y a la situación en ese ámbito en la que estamos trabajando. Como les mencionamos justamente en este slide, justamente lo evidenciamos en que los más pesimistas justamente eran la industria del CPG, la banca, la industria automotriz y el retail en particular, y los menos pesimistas justamente el turismo, quizás porque su periodo más complejo de gestionar, pues de alguna manera les dejó bastantes iniciativas, bastantes ideas, bastantes líneas de actuación para poder enfrentar nuevas crisis y nuevas circunstancias complejas como fue el COVID-19. Entonces, de alguna manera, ellos se consideraron como los menos pesimistas frente a esos grandes pesimistas que les mencionaba inicialmente. Y este informe, este resultado en particular, se conecta justamente con el slide que viene, donde al preguntarle al marketer cuál era el mayor desafío en cuanto a su rol para lograr los objetivos de su cargo y llevar su gestión al siguiente nivel en los próximos 12 meses, claro, miren cómo de nuevo el mayor desafío juega o empieza a darse en función de ¿qué? Del desempeño económico. Entonces, desde ahí lo que vamos a ver justamente en ese desempeño económico es cómo la situación de la economía local es esa mayor preocupación de los marketers en este 2022. Justamente cuando hicimos un zoom in y empezamos a interesarnos por qué pasaba, por ejemplo, en términos del tamaño de las organizaciones donde estaban estos marketers que respondieron a nuestra encuesta, vimos que los ejecutivos de marketing de las multinacionales son efectivamente los más preocupados por este aspecto, seguido de las empresas medianas y grandes, cada una de ellas obviamente por las circunstancias y lo que tienen en juego, pero si vemos, por ejemplo, las compañías más pequeñas, hoy su gran preocupación, más allá, sin dejar de lado que la situación económica sigue preocupando a todos, obviamente las compañías pequeñas por su parte están más preocupadas por el performance y por contar obviamente con las tecnologías más adecuadas para poder realizar su labor y cumplir con los objetivos organizacionales que se han trazado. Si vemos justamente cuando hablamos de industria en este ámbito, justamente de este gran desafío, podemos ver que los ejecutivos de industrias tecnológicas, automotrices y los CPGs también son los que más se preocupan por el tema del desempeño económico en particular. Y justamente 2 de cada 3 marketers de la industria financiera están más preocupados por contar con las tecnologías adecuadas para cumplir los desafíos este año. Obviamente tenemos que en consideración que esta industria financiera tiene unas particularidades súper importantes donde la protección de los datos, la seguridad, cobran una vida súper importante, súper relevante para que ellos puedan obviamente cumplir con su nivel. Gaby, siguiente. ¿Qué está pasando entonces con el liderazgo en marketing? Y aquí hay una cosa súper bonita que esta gráfica, pues por sí sola, nos habla, y es que vemos que en este 2022, y justamente en este entorno en el que estamos, que somos, obviamente, estamos en la red de mujeres de alta dirección, donde gran parte, pues, y 2 personas del equipo, obviamente, hacemos parte, somos mujeres, y somos quienes estamos detrás, obviamente, con Matías, podemos estar muy contentos con este resultado en particular. Durante este 2022, el liderazgo femenino se afianzó en las organizaciones chilenas, alcanzando niveles de participación en el área de marketing del 74.8%, casi el 75% entre gerencias corporativas y gerencias de área. De hecho, esto es muy positivo porque hasta el año pasado, 2 de cada 3 marketers eran hombres y hoy más de la mitad de las gerencias corporativas están dirigidas por mujeres. Vemos en el gráfico que representan un 53.8% de la muestra de la encuesta. Entonces, este avance, sin lugar a dudas, nos posiciona como uno de los países con mayor equidad de género en los liderazgos corporativos de marketing, incluso
si lo vemos, por ejemplo, con Estados Unidos, en donde el mercado, donde pues el último informe que tenemos de Spencer Stuart, que da cuenta de justamente del rol de las mujeres y de la diversidad étnica en materias y en áreas de marketing, pues daba de un 51% en ese país. Entonces, de verdad tenemos que sentirnos muy felices porque de verdad estamos viendo cómo las mujeres están tomando un papel, un rol súper significativo de un liderazgo súper potente en torno a la situación del liderazgo en marketing en particular. Gaby. Bueno, ¿qué ha pasado justamente en relación a la afirmación de que, bueno, de que cómo ha sido la influencia dentro de la alta dirección? Se ha aumentado no en el último año, y lo que vemos justamente es que sí vemos que el rol de marketing ha aumentado en importancia en este 2022. Es una tendencia que ha continuado a lo largo de estos últimos 2 años, donde marketing desde la pandemia justamente perdón, ha tomado un rol súper significativo, súper protagónico durante la pandemia, haciendo esa conexión con las nuevas necesidades del consumidor, entendiendo y dimensionando hacia dónde debía ir la organización para satisfacer justamente un consumidor perdón, en constante cambio. Y vemos cómo, si analizamos este punto, este ámbito en particular desde el sector económico, perdón, vemos cómo las empresas B2B son las más optimistas en cuanto a la influencia de las decisiones corporativas y sobre el promedio de la muestra, que fue un 34.3% en 2021 frente al 82.4% de este 2022. Gaby. Bueno, les pido disculpas porque todavía estoy bastante afectada de la garganta, así que la tos nunca me abandona en esta última semana. Esta conexión y esta relevancia que vimos en el slide anterior, de la relevancia que había tenido marketing y del rol tan significativo que ha alcanzado en estos últimos 2 años, se conecta justamente con las interacciones y operaciones con el C-Level. Dice justamente que, en efecto, la gran mayoría de los encuestados nos da cuenta de que su trabajo ha cambiado significativamente para responder justamente de una manera más proactiva a esas circunstancias, a esas necesidades del entorno en particular. Entonces, de alguna manera, el marketer se ha dado cuenta de que es súper importante, o ha asumido ese rol significativo más proactivo, entendiendo que ya no es solo un rol a nivel organizacional propiamente dicho, que ya es súper importante, sino que ya entiende esa conexión en todas las dimensiones con todos los stakeholders de la organización. Y sí, justamente el año pasado lo más relevante del marketing justamente era que estaba dando respuesta a esas necesidades propias de la organización. Hoy justamente la necesidad de responder a los desafíos empresariales en general. ¿Qué hago para responder a un contexto dinámico, a un contexto súper volátil, a un contexto con una crisis económica, social bastante bastante amplio, bastante difuso, que a veces es difícil de agarrar y de entender con estrategias y tácticas? Pues el marketer ya le ha puesto cara, se ha puesto en función de esas nuevas orientaciones, y definitivamente es uno de esos principales conexiones con el C-Level que hoy le dan pues efectivamente esa potencialidad a ese rol del marketing en las organizaciones de hoy en nuestro país. Y justamente vimos en este apartado en particular, haciendo un zoom in a esta respuesta de los marketers, vimos cómo si hacíamos un análisis por sector económico, veíamos cómo las empresas B2B como que se pusieron a la par,
como que a lo largo de los últimos 2 años veíamos un B2C mucho más alerta, mucho más potente, mucho más como en la jugada de entender y mencionar este rol tan preponderante que tenía marketing, y como en este último año pues ya las empresas B2B se pusieron como también a la delantera, se pusieron de alguna manera como más fuertes en ese ámbito, y también vimos como una importante fuerza en el B2C productos, ¿sí? Obviamente, estos son los que más fuerza y más significado le han dado a ese rol en particular de los marketers. Gaby. Bueno, y cuando nos ponemos a analizar qué está pasando, o sea, marketing, cómo es la relación que tiene con otras áreas de la organización que son súper claves, que son relevantes para poder sacar adelante sus distintos objetivos y sus distintas estrategias y tácticas, vemos cómo efectivamente, perdón, cómo efectivamente en el ámbito y en las relaciones con finanzas es donde hay más presiones de alguna manera. Vemos como la inestabilidad económica y las fuertes presiones inflacionarias están comprometiendo obviamente los ingresos, impactando los presupuestos de las marcas, y eso hace obviamente que marketing y finanzas estén velando cada una de ellas por su lado por el cumplimiento de los objetivos de una manera más estricta. Entonces, eso nos lleva a evidenciar que hay una menor coordinación con finanzas con respecto a lo que veíamos durante el año anterior. Sí llama la atención, por ejemplo, que los líderes que llevan en efecto menos de 3 años en el cargo asumen una posición mucho más neutral respecto a la colaboración con finanzas, ventas y tecnología, pero los colegas que llevan más de 5 años en el cargo como que se van afianzando mucho más, van haciendo mucho más fuerte la relación, obviamente la experiencia y el entendimiento de la organización también les permite hacerlo, y logran una mayor coordinación de esfuerzos entre estas otras 2 áreas que son claves y son significativas para el buen funcionamiento del negocio. Gaby. Aquí podemos ver qué ha pasado justamente con el rol de marketing en cuanto a innovación, a procesos de innovación, en cuanto al tema de ser más estratégico y en cuanto a la experiencia con el cliente fundamentalmente. Este año, solo un 47.7% de los marketers encuestados reconocieron estar liderando procesos de innovación, lo que evidencia con respecto a lo que vimos el año pasado, una caída de más de 25 puntos porcentuales. ¿Qué pasa ahí? Los procesos de innovación, perdón, fueron justamente protagonistas en las organizaciones de marketing durante la pandemia, porque justamente, ¿qué pasaba? Que las organizaciones necesitaban responder activamente a las necesidades que planteaban los distintos consumidores y los clientes en general. Entonces, la manera de hacerlo, obviamente, era con una innovación disruptiva o incremental. Y eso, por esta razón, obviamente, en este periodo, el tema de los procesos de innovación fueron más protagonistas. Sin embargo, este año, como pueden ustedes mismas apreciar, el rol más estratégico, que era lo que veníamos hablando en los slides anteriores, se está enfocando en el crecimiento del negocio y obviamente sin dejar a un lado el tema de las interacciones y la experiencia con el cliente, toman un rol muy, muy significativo, perdón, y relevante por parte de los marketers durante este 2022. Mati, continúas tú. Muchas gracias, Diana. Bueno, yo les voy a compartir un poco algunos de los indicadores que vimos en torno a lo que es el presupuesto, ¿no? Y hay un primer punto que es súper interesante para partir, y tiene que ver con el incremento en el presupuesto que las empresas, desde lo que nos declararon los marketers, le destinan a marketing. ¿Ya? Este año un 7,8% del presupuesto global de la empresa nos declaran que se destina a marketing versus un 5% que veíamos el año pasado. ¿Ya? Todavía estamos un poquitito por debajo de lo que se da en Estados Unidos, por ejemplo, que es casi un 12%, casi 4 puntos porcentuales más que nosotros, y que de hecho en el caso de ellos no se movió en relación al año pasado,
pero en nuestro caso sí aumentó. Por lo tanto, ya hay como un cierto, como, digámoslo así, entorno un poquito más normal en relación a lo que veíamos el año pasado y 2020, que fue un año como bien particular en su desempeño, ¿ya? Ahora, casi, no quiero decir casi la mitad, pero cercano a la mitad, un 43% del presupuesto que las empresas destinan al marketing actualmente se está destinando al marketing digital, ¿no? O sea, es un área sumamente importante en nuestra labor, en nuestro desempeño, y estoy seguro que ustedes y nosotros lo vemos día a día en nuestras conversaciones que tenemos con distintas industrias. Ahora, por sector económico, uno ve que en general las empresas que son B2C, dedicadas a productos, tienden a ser un poquitito más fuertes en lo que es marketing digital, si uno lo compara con el B2C servicio, al igual que ocurre en el caso del B2B. ¿Ya? Ahí, porfa, Gaby, uno más. Ahora, es cierto, acabamos de decir que el marketing digital en general sigue siendo el ítem que más crece o que más importancia tiene en el presupuesto de marketing global, pero este año detectamos un cambio en una tendencia bien particular, ¿ya? Y es una tendencia que nos venía mostrando que la inversión en publicidad tradicional venía cayendo, ¿ya? O sea, dijimos que en 2022 y en 2021 venía teniendo fuertes recortes y este año esa tendencia a la baja se mantiene o incluso crece un poquitito. Ahora, en general, nosotros lo que vemos es que esa tendencia está correlacionada con los principales objetivos de marketing que nos declararon los encuestados este año. Por ejemplo, la construcción de valor de marca, el aumento en ventas directamente, y como dato duro, y de alguna manera el impulso al conocimiento de nuestras marcas. Estamos en un contexto bien movido, bien competitivo, y por lo tanto lo que es el tema del equity de marca, el conocimiento y su relación con ventas tienden a tener algo más de importancia. Ahora, uno de los desafíos más relevantes que vimos que los marketers tienen este año es, de alguna manera, y esto lo va a tocar más en detalle Gaby al final, no lo voy a profundizar, pero es la adecuación a las normativas de privacidad y protección de datos personales. ¿Ya? Por lo tanto, nos llama la atención un poquitito que el 22% de la empresa aún no considera ese presupuesto para ciertas acciones, ¿ya? Un 23,7% de los encuestados nos reconoció que el presupuesto de este ítem creció algo o fuertemente frente a un 52,5% de lo que nos reconocieron el año pasado en este indicador. ¿Ya? Y bueno, lo que es gestión de clientes y la introducción de nuevos productos o servicios, este año, de alguna manera, casi la mitad de las empresas vemos que mantienen su presupuesto sin variación a lo que veíamos en 2021. Y acá es súper interesante esta tablita porque tenemos distintos ítems que nos hablan de distintos temas de marketing, y lo que marcamos ahí es lo que más creció este año, o lo que más creció el año pasado, y este año se mantuvo. Entonces, fíjense que el incremento en el presupuesto en marketing digital no es algo nuevo, es algo que ya habíamos visto el año pasado, ¿no? Un año donde seguramente el marketing digital creció básicamente producto de lo que tenía que ver con eficiencia en marketing. Este año la gestión de clientes, por ejemplo, que también había crecido el año pasado, este año ya no, que siguió creciendo, lo que es gestión de clientes se tendió a mantener, no decreció, en general ningún ítem decreció, ¿ya? Hay algunos ítems que crecen o ítems que se mantienen. Sí, lo que, como venía diciendo hace un ratito, lo que es construcción de marca ya había venido creciendo el año pasado y también nos evidencia un proceso un poco de trabajo que están haciendo las empresas por ir asegurando un poco lo que es venta antes de la venta. Realmente lo que es la marca es como el nivel de predisposición a la compra que se va construyendo en torno a todas esas asociaciones o ideas que la gente tiene sobre las marcas. En desmedro de lo que es, por ejemplo, introducción de nuevos productos que se mantuvo. El gasto en publicidad tradicional, ya dijimos que venía con una tendencia al alza, y eso es importante porque, claro, en 2020 todos bajamos publicidad, todos dejamos de invertir tanto en publicidad tradicional y por ende la publicidad en marketing, la inversión en publicidad tradicional decreció, hoy día ya empieza a retomar sus niveles tradicionales. El marketing research o el marketing intelligence que creció el año pasado, este año también se mantiene, o sea, se sigue invirtiendo, se mantiene igual que antes, y lo mismo nos pasa con los servicios de consultoría en marketing. Ahora, dos puntos importantes. Hay ahí un tema de desarrollo de conocimientos y nuevas habilidades de marketing que se mantiene, ¿no? O sea, que es algo que creció el año pasado, pero que hoy día ya como que vuelve a como que retoma niveles previos, y nuevamente vemos un retorno, como reimpulso
al gasto en publicidad, en marketing o en publicidad tradicional, en agencias de publicidad. Vale, Gaby, no, por favor. Eso tenía que ver con presupuesto. Ahora vamos a ver lo que observamos en términos de lo que es finalmente la gestión de marketing. Aquí vemos varios ítems que de alguna manera nos hablan de los objetivos de marketing durante los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que nos quemó las pestañas? ¿Qué es lo que nos quitó el sueño durante los últimos 12 meses? Y ahí lo que vamos viendo es un ranking que no cambia. En general los ítems se mantienen, pero hay algunos que cobran mayor relevancia, como por ejemplo, y lo decíamos un poquitito atrás, la construcción de valor de marca, pero siempre al servicio de la conexión con los clientes. Entonces, podríamos decir que los marketers siguen enfocados en conectar a la empresa y el valor de su empresa con el cliente. ¿Ya? De alguna manera también vemos algunos crecimientos en lo que es la alternativa de conocimiento de marca que veíamos recién. Y de alguna manera impacta esta fuerte caída que se veía en algunos elementos en particular. ¿Ya? Vemos que cae temas de adquisición de nuevos clientes, de nuevo crece el retorno a la inversión de marketing, que es súper importante porque sabemos que todos estamos súper presionados con el tema de generar ventas. Y hay algunos temas ahí como que, claro, el aumento de ventas se mantiene. Entonces hoy día uno ve como que, claro, todos sabemos que nuestra preocupación es aumentar las ventas, pero hoy día parece ser que ese aumento en ventas tiene mucho más que ver con mejorar el retorno de inversión de todas nuestras actividades de marketing antes que directamente un aumento genuino en ventas. Entonces por ahí uno dice valor de marca, venta, pero también irle sacando más partido, irle sacando más lustre a la inversión que tenemos en marketing. Dale, Gaby, por favor. Ahora, pensando en la gestión integral de marketing, uno de los elementos importantes que teníamos que indagar y que se hace más importante tomando en cuenta que una de las partidas más relevantes del presupuesto en marketing era el marketing digital, tenía que ver con la expertise de los equipos nuestros en marketing digital. Sabemos que hay algunas empresas que tienen sus departamentos específicos de marketing digital, pero también sabemos que hay otras empresas que tienen incorporadas estas prácticas de marketing digital al marketing en general. Entonces, fíjense aquí cómo ha ido creciendo cuando le pedimos a la gente que califique el nivel de expertise en marketing digital que la empresa tiene hoy día, pero en relación a hace un año, cómo ha ido creciendo la declaración de estar significativamente por sobre el promedio de la industria en términos de habilidades de marketing digital, o por lo menos por sobre el promedio de la industria. O sea, hoy día hay una mucho mayor proporción de empresas que dicen que al menos están sobre el promedio de la industria en este ítem. Y obviamente eso implica que caiga mucho, pero mucho, la proporción de marketers que nos dicen que en su empresa las habilidades de marketing digital han decrecido o están por debajo del promedio de esa industria. O sea, hoy día hay una preocupación genuina por ir desarrollando habilidades que sean específicas del mundo del marketing digital. Eso lo vemos nosotros. Hay mucho foro, hay mucha discusión, hay mucha interacción con otras empresas sobre cómo lo están haciendo en marketing digital. Y eso han ido apareciendo muchos referentes en marketing digital en el último tiempo, y eso también es reflejo de esto, de esta preocupación, porque, bueno, si me estoy gastando una proporción no menor de mi presupuesto en marketing en lo que es marketing digital, por lo menos tengo que preocuparme de que mi equipo, no solo en marketing digital, sino que en general mi equipo tenga esas competencias para que vayan trabajando de manera coordinada. Dale, por favor. Ahora, aquí hay una pregunta súper importante y también tiene que ver con ir entendiendo cuáles son los focos o los objetivos de lo que es la gestión de marketing. ¿Ya? Entonces, claro, uno les dice a la gente, oye, ¿cómo fue el comportamiento de la marca en el último año en relación a ciertos aspectos? Adquisición de clientes, ticket promedio, frecuencia de compra o incluso retención de clientes. Lo que vamos viendo ahí es cómo vemos que lo que más ha ido aumentando proporcionalmente tiene que ver con adquisición de clientes. O sea, todas aumentan en general, ninguna de estos ítems disminuye, y eso también tiene que ver con la gestión del negocio, más allá de marketing. Pero si uno lo rankea, uno dice, primero hay un foco en lo que es adquisición de clientes, más que en retener a los clientes que yo tengo hoy. Es súper interesante el foco, y esto puede tener que ver también con el hecho que aquí estamos hablando del marketing en general, no de experiencia, ¿no? O no de fidelización. Pero el foco tiene que ver no solamente con retener a los clientes que ya tenemos, sino que con adquirir más clientes, ampliar nuestro mercado, ampliar nuestra base de clientes.
Y en segundo lugar, obviamente, dos ítems que son súper relevantes para los indicadores de negocio. O sea, yo necesito aumentar el ticket promedio, o sea, necesito que la gente gaste más en mi negocio, en mi marca, pero también necesito, y muy en línea con lo anterior, y por eso están como tan nivelados estos dos porcentajes, no solamente que gasten más, sino que gasten con mayor frecuencia. Hoy día uno de los temas que estamos viendo a propósito de este fenómeno de inflación, como reacción a él, tiene que ver con el hecho de que los consumidores están comprando menos. Uno ve la relación entre frecuencia y valor, por ejemplo. Claro, el valor crece, pero el valor crece por inflación, no es porque estén comprando, no es porque estén pagando más. ¿Ya? Y la frecuencia de compra es un desafío, porque hoy día está disminuyendo. Entonces, por eso no nos sorprende que la frecuencia de compra sea un temazo hoy día entre las preocupaciones de los directores de marketing. Dale, por favor. David. Ahora, ya pensando en el comportamiento, digamos, en un contexto más natural, más allá de la pandemia, o de la respuesta inicial que hubo frente a esta crisis de la pandemia. Lo que le preguntamos fue cuál de las siguientes acciones, de alguna manera, la empresa ha ejecutado para atender a sus públicos, a sus segmentos de mercado objetivos. ¿Ya? Aquí llama la atención que hay un enfoque muy claro en lo que es atención y conocimiento, ¿ya? Del cliente objetivo. Entonces uno dice, ojo, la primera dimensión que no cambia respecto al año pasado tiene que ver con escuchar los requerimientos de nuestros consumidores a través de redes sociales. O sea, las redes sociales siguen siendo una fuente muy importante de información cuando uno piensa en conocer qué es lo que nuestro segmento quiere, demanda o nos pide. Y eso no cambia respecto al año pasado. Pero sí hay dos elementos que tienden a bajar un poquitito, muy fuertemente. Bueno, tres elementos incluso que tienden a bajar un poquitito. Por una parte, no es tan pronunciada esa disminución, pero sí lo que es la adecuación de la participación en canales. Perdón, estoy leyendo la red. Tres elementos que crecen. La adecuación en la participación de canales de distribución, ya sea on off, de acuerdo a las preferencias del cliente, tiende a crecer un poquitito, pero hay dos elementos que crecen con mucha fuerza, que es la ejecución de alianzas estratégicas o de co-branding para ir a cubrir las necesidades que tienen nuestros clientes. O sea, hoy día estamos con mayor fuerza dispuestos a relacionarnos con socios para mejorar nuestras capacidades. O sea, esto tiene que ver mucho con un pensamiento estratégico a largo plazo. Y el tema de la mantención de los precios a pesar de las presiones inflacionarias. Obviamente ahí, en ese ítem, hay algunas diferencias en términos de industrias o de tipos de negocio, ¿no? Porque no todo el mundo está dispuesto o no todo el mundo puede mantener los precios. Hoy día, de hecho, hay muchas industrias del negocio de consumo masivo o del negocio, digamos así, de servicios que no han podido mantener los precios porque hay un alza de materias primas, hay un alza de una serie de costos relevantes. Pero se nota que la idea o la intención es justamente ir tratando de adecuar nuestras formas de operar para atender las necesidades de nuestros clientes. Y bueno, lo que es la activación de promociones no se mueve porque al final ese es un recurso que todos tienen, que nadie quiere, como que nadie quiere recurrir a él tan inmediatamente, pero que sigue existiendo. Entonces, finalmente, hay esta dimensión de, bueno, tratemos de acercarnos a nuestros clientes de distintas formas, adecuándonos a donde ellos están, generando alianzas o incluso escuchando lo que ellos quieren desde la principal fuente que existe hoy día, que son las redes sociales. Dale, Gaby. Y aquí es un poco lo que les decía. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el tema de la escucha de redes sociales, tiende a ser, y pensándolo en el tamaño de empresa, algo más o menos transversal, con un poco más de fuerza en las empresas grandes o las multinacionales, que son las que tienen quizás equipos o mayores recursos. Vuelve en las que tienen mayores equipos o recursos, ¿ya? Pero claro, si uno ve la adecuación a la participación de los canales de distribución de donde están nuestros consumidores, tiende a ser algo un poquito más fuerte en las empresas grandes. El tema de las nuevas alianzas o estratégicas a lo mejor cobra un poco más de importancia en las empresas pequeñas porque son las que lo necesitan. Y lo mismo, lo que les decía recién, lo que es mantención de precios, es un tema transversal, pero no todas están dispuestas de la misma manera a hacerlo. Es un poco más de las empresas medianas. Ahora sí, Gaby. Vale. Gracias. ¿Cuáles son las principales prioridades que ellos creen que tiene el consumidor
de aquí al próximo año. Y lo primero que uno ve acá es que hay una creencia, y que está súper bien fundada, de que nuestros consumidores tienden a ser más exigentes. Tienden a ser más exigentes en lo que demandan como devolución de servicio a las distintas empresas. ¿Por qué? Porque fíjense, el primer lugar, lo más relevante que ellos creen que los consumidores están exigiendo, tiene que ver con la experiencia. Esto independientemente si es consumo masivo o de servicio, ¿no? Porque hoy día se habla mucho de que cualquier producto, sea consumo masivo incluso, de alguna manera tiene que ir generando una experiencia de consumo en torno a él. Casi más de la mitad de los marketers piensan eso. Entonces la experiencia es un temazo hoy día, ¿no? Como que el customer journey vuelve a tomar relevancia. El foco en el cliente es fundamental. Lo segundo es ir desarrollando relaciones de confianza. Y uno dice, ojo, las relaciones de confianza son súper importantes porque muchas veces uno ve a las marcas o ve a las empresas como algo que funciona como en el limbo, pero en verdad lo que uno ve en la práctica, en el día a día, es que las relaciones con las marcas son muy parecidas a las relaciones personales. Entonces yo espero y relacionarme con alguien desde la confianza, desde el poder confiar en que lo que yo contrato me va a ser devuelto, en que lo que yo compro es justamente lo que me están entregando, incluso lo que me prometen más allá del producto, se va a cumplir. Entonces eso es súper importante hoy día y casi en la misma medida tiene que ver con el impacto positivo de la marca, de la compañía o la empresa en el mundo. O sea, hoy día hay una exigencia, una demanda, quizás un poquito más fuerte que antes en torno a lo que es la responsabilidad social, a la sustentabilidad. Eso es súper importante porque hoy día estamos en Chile viviendo un contexto en donde ese discurso cobra relevancia y no es menor. Y no es menor. ¿Ya? En general, nosotros los estudios, cuando vemos como los drivers de importancia de atributos, por ejemplo, generalmente uno ve que los atributos de sustentabilidad tienden a quedar un poquito más abajo que otros atributos más directamente relacionados con la categoría. Pero yo siempre digo que son un poquito engañosos, porque claro, si yo me voy a comprar una polera, ¿qué me importa más? ¿Que me quede bien? ¿Que me guste, que sea atractiva? ¿O que la marca, no sé, sea responsable con el medio ambiente? Obviamente, si yo pongo a competir esos dos atributos, siempre va a ganar el que la polera me quede bien o que sea más atractiva, porque es un driver básico. Pero eso no quiere decir que no hay una demanda muy fuerte por el tema del impacto. Entonces, hoy día las empresas de verdad tienen que portarse bien, por decirlo así. Tienen que generar una relación más bien de igual a igual. Una pregunta, Calidad. perdona, Matías. Una pregunta. ¿Esta pregunta se hacía con más alternativas y estas son las tres que salieron más destacadas? ¿O estas las tres que se rankeaban? Sí, María, de hecho eran más alternativas y lo que le decíamos era que nos contaran cuáles eran las tres más importantes, las tres alternativas que ellos creían que eran más importantes. Y estas son, cuando las armamos, estas son las tres más importantes. Las demás sí tenían como niveles de importancia un poco menores. Pero esto nos hablaba mucho de cómo las empresas perciben que los consumidores están mucho más exigentes y mucho más horizontales en la forma de relacionarse con ellos. Dale, Gaby. De hecho, iba a buscar la pregunta, pero se me abrió ahí y tapé todo, así que, pero te la quedo debiendo, María Paz. Sí, Gracias. se la podemos mostrar, María Paz. Sí, Sin vamos a mostrar problema. las otras alternativas. Sí, no hay problema. Bueno, vamos ahora a conversar un poco de privacidad de datos, que es como un tema que está bien candente últimamente, no solamente digamos, la preocupación que tiene el consumidor como tal, sino que también porque han habido cambios normativos, ¿cierto?, en Chile, y se vienen otros cambios además. Y por el otro lado, los grandes walled garden que llamamos, ¿no es cierto?, como es Google y como otros navegadores también, están realizando algunas acciones para proteger la privacidad de los datos de los usuarios, ¿ya? Y en el fondo eso ha hecho que nosotros incluyéramos este tema este año, ¿ya? Para poder entender un poco si había alguna preocupación por parte de las marcas, ¿ya? Respecto a particularmente los cuestionamientos que pudieran tener los consumidores por el uso, tratamiento y uso de su data. Y aquí vemos que sí, que efectivamente estas inquietudes del cliente o del consumidor, ¿cierto?, importan y son una preocupación para 2 de cada 3 marketers. Ya es algo bastante transversal, pero claramente, y tiene como mucha razón, que es particularmente los casos de las empresas que son B2C, ¿ya?
En este sentido, mientras el 85% de los ejecutivos de empresas B2C dicen que están preocupados o muy preocupados de este tema, ya poco más de la mitad de los B2B, este no es un tema que los inquiete, y eso es obviamente porque el B2B no atiende a cliente directo en el fondo, ¿ya? Si analizamos por industria, los más preocupados son el retail, la salud, la educación y la automotriz, ¿ya? Luego quisimos ahondar un poco más, ¿ya? Y quisimos preguntar qué pasaba con el fin de las cookies de tercero, ¿ya? Y cuáles son las acciones que estaba tomando la empresa para empezar a prepararse, ¿ya? Esta pregunta, la encuesta la hicimos previo a que Google volviera a trazar ya la deprecación de las cookies. Ya, inicialmente, o sea, cuando hicimos la encuesta estaba para fines del 2023, pero a fines de julio Google anunció que esta desaparición de las cookies de tercero va a ocurrir a fines del 2024, ¿ya? Y puso algunas condiciones que si no las cumple va a volver a mover, digamos, esta deprecación. Entonces, igual esta desaparición de las cookies es un tema de preocupación que es transversal para las marcas, ¿ya? Porque en el fondo preocupa de que tienen que dar una respuesta, ¿cierto?, a estos desafíos inmediatos, a la par que van construyendo una estrategia que sea de largo plazo para, en el fondo, reemplazar estos resultados atribuidos a los datos externos, ya por otras fuentes de datos. O sea, en el fondo, si desaparecen las cookies va a ser muy complejo ir a buscar nuevos usuarios en toda la red. Ya va a tener que ser solamente por ciertos walled garden que llamamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando analizamos las respuestas, evidenciamos que un 63,4% están dando prioridades a acciones que son más tácticas, más que fundacionales, ¿ya? Como son, por ejemplo, la implementación de la tecnología del CDP, ya que está acá, que eso es ¿cómo se llama? Una acción, algo que habilitaría el poder empezar a incorporar o a captar data más allá de la data de contactabilidad transaccional, sino que data relacionada con intereses, ¿cierto? O con intenciones de los clientes, nuevos canales de interacción con los clientes también hay foco, e incentivos también para conseguir el consentimiento del cliente y la entrega de mayor data, ¿ya? Aquí lo que destacamos es que 1 de cada 3 marketers declaró que está dedicando mayor presupuesto para publicidad tradicional, como lo vimos en lo que contaba Matías, ya que está muy en línea en el fondo con esa iniciativa, esta como cambio de tendencia que está habiendo respecto a las inversiones en publicidad tradicional. Y aquí avanzamos a esta pregunta que nos muestra que le preguntamos qué tan preparados estaban para el fin de las cookies y la introducción del nuevo Google Analytics, ya que eso, como les contaba, lo primero, la desaparición de las cookies, ocurría el 2023, a fines del 2023, y el Google Analytics, el de hoy día, el que está activo hoy día, desaparece en julio del 23. Por lo tanto, la idea en el fondo era entender cómo se estaban preparando para poder enfrentar estos nuevos desafíos, y nos encontramos con que hay un avance que es mucho más lento, ya la preparación de las marcas para enfrentar, digamos, este nuevo escenario, ya, y vemos acá que solo 1 de cada 3 encuestados se siente preparado o muy preparado, ya siendo la industria del retail, la tecnología y el e-commerce los que están más avanzados. Y por el otro lado, los que están menos preparados son la industria del seguro y las de consumo, las CPG. Y esta pregunta es bastante interesante, ¿ya? Porque quisimos ver cuáles son los escenarios. Pusimos 10 casos de uso de data, tanto data propia como data de tercero, y aquí quisimos saber cuáles son los que más se utilizan por los marketers, cuáles son esos escenarios que más se utilizan. Y nos encontramos que a pesar de que las cookies tienen los días contados, los marketers siguen apostando la mayor parte de sus acciones a la data de tercero a través de fondos de seguimiento con las cookies, al contrario de lo que está ocurriendo en otros mercados, como por ejemplo Estados Unidos, en donde Deloitte también hace una encuesta, la CMO Survey, conjunto con la Universidad de Duke, y en esa encuesta, la encuesta de febrero, sale que casi el 60% de las empresas de Estados Unidos declara estar enfocada en crear una sólida estrategia de data propia,
lo que les permitiría en el fondo, ¿cierto?, estar preparados para este nuevo escenario de marketing, del marketing, que se viene, digamos, tanto con el tema de privacidad como la deprecación de las cookies, ¿ya? Entonces, lo que vemos acá que hicimos un análisis y clasificamos estos escenarios, ¿ya? En aquellos que usan data propia y aquellos escenarios que usan data tercero, y nos encontramos con que el 61% de los encuestados privilegia escenarios de marketing que están basados en data de tercero, ya siendo los que más lo realizan aquello, la industria de la construcción, la banca y la salud, mientras que por el otro lado, los marketers que trabajan en la industria del e-commerce y el retail son los que más privilegian los escenarios de data propia, asociados con las que utilizan, digamos, con las plataformas que utilizan sus clientes, como son los aplicativos, por ejemplo, y las tiendas online, en donde ellos tienen la posibilidad de conectarse de manera más directa con sus clientes, ¿no es cierto? Entonces, este es el lado de los marketers. Nosotros en Deloitte habíamos realizado una encuesta a consumidores chilenos el año pasado, ya dentro de nuestro estudio Global Marketing Trends que hacemos a nivel global, ¿ya? Y le preguntamos a los consumidores cómo consideraban que eran ciertos escenarios de marketing que son los mismos que les preguntamos a los marketers, ¿ya? Y nos encontramos ya con este indicador, este gráfico que se llama el Net Helpful Score, ya indica que mientras más acá hacia la izquierda y abajo de la pantalla, ya son escenarios de marketing que tienen mayor traqueo, pero usuarios que en el fondo no tengo relación, ¿vale? Y mientras más hacia arriba, hacia la derecha hacia arriba, escenarios de marketing existen, son acciones de marketing que son con usuarios con los cuales tengo una relación y cuales no tengo un seguimiento profundo, ¿ya? Entonces, lo que nos encontramos acá es que aquellos escenarios que son más utilizados por los marketers chilenos son aquellos que son considerados más, entre comillas, espeluznantes, ¿ya? Por, en el fondo, los usuarios, los clientes, los consumidores chilenos, ¿ya? Hay un distanciamiento, en el fondo, ¿ya? O una disociación, ¿ya? Entre lo que el consumidor opina y lo que siguen impulsando los marketers, que está muy en línea con lo que vimos ahí en unas preguntas anteriores respecto a que hay mucho más foco en ir a atraer nuevos clientes que a generar una estrategia de relacionamiento, ¿cierto? De establecer una relación con sus actuales clientes y generar una retención quizás y una lealtad. Avancemos ahora a las últimas preguntas. Vamos a ver ahora el cambio climático, ¿ya? Y aquí queremos mostrarles que en general las marcas encuestadas consideran el cambio climático en su estrategia, ¿ya? Un 62% de las compañías encuestadas señalaron que incorporan el cambio climático en su estrategia, ¿ya? Y de las que están como más avanzadas en esta materia son la industria de consumo CPG, ¿cierto? Y el retail. Y si analizamos por sector, son las empresas B2B, las que mayoritariamente no consideran este tema en sus planes estratégicos, así como tampoco lo están realizando la industria de la construcción, la industria de las comunicaciones o medios. Ah, ¿en serio? Aquí estoy, ¿o no? Sí. ¿Me veo? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí sí? Yo te veo. Ya, no, Sí. les estaba comentando que cuando analizamos por sector, las empresas B2B son las que no consideran mayoritariamente este tema en sus planes estratégicos, y por el otro lado, y tampoco lo están realizando la industria de la construcción, las comunicaciones o media, y la educación y la salud. Todavía están un poco más atrasados con este tema. Aquí les preguntamos a los marketers qué acciones específicas están tomando la empresa para reducir el riesgo del cambio climático, ¿ya? Y aquí vimos que los cambios más comunes que las empresas están realizando son más que nada a nivel de producto o de servicio, acciones de reciclaje, por ejemplo, reutilización o mejora de sus envases, y destaca, ¿cierto?, que casi la mitad está poniendo foco en la innovación en esta materia. Es decir, están buscando cómo
iniciativas ya que sean más, digamos, que impacten de forma, que cambien, digamos, la forma en cómo estoy teniendo un approach al cambio climático. ¿Ya? Si analizamos por industria, destaca la industria del transporte y la banca, cuyas acciones están mucho más enfocadas a acciones que son más estratégicas, como por ejemplo son la inversión en innovación, o el caso del retail, el seguro y transporte, que están trabajando por incorporar métricas relacionadas con el impacto climático. Y con esta lámina terminamos la encuesta y tenemos acá una lámina con takeaways que queremos compartir con ustedes ya respecto a lo que creemos que son los temas más o las conclusiones más relevantes que sacamos de la encuesta. Y aquí vemos cómo, primero, por ejemplo, cómo cambia la preocupación ya de los marketers. Hasta el año pasado era el cambio en los hábitos del consumidor, que era súper lógico digamos, por el impacto que tuvo la pandemia en las formas que nos comportamos nosotros como consumidores, ¿no es cierto? Y este año está claramente el foco y la preocupación es el desempeño de la economía local y cómo eso va a impactar en la performance de su empresa, ya muy en línea con el pesimismo que vimos ahí que Diana nos comentó en las primeras láminas. ¿Ya? Después vemos cómo la privacidad de datos, si bien es una preocupación para los líderes de marketing, hay un gap, como les comentaba, entre los escenarios de marketing que las marcas utilizan, ya que están, digamos, activando con dicha data, y cómo el consumidor percibe esas comunicaciones que está recibiendo, ya sobre todo con lo que tiene que ver con el uso de data de terceros, o sea, es decir, cuando una marca me contacta a un consumidor sin tener ningún tipo de relación. ¿Ya? Por último, en tercer lugar, vemos cómo se ve una renovación en los liderazgos de marketing. Ya creo que esto es súper relevante, si bien no se dio muy potente en las láminas que presentamos, pero pudimos revisar que el 41% de los encuestados tiene tiene hasta 2 años en el cargo, ya como gerente de marketing, y eso es un 10% más que lo detectado en el año pasado. Y por el otro lado, cuando vemos a aquellos colegas, ¿cierto?, que tienen más de 5 años en el cargo, vemos que hay una caída de 10 puntos respecto al año pasado, y solo el 17% tiene más de 5 años en su cargo, ¿ya? Después, respecto al presupuesto de marketing, vemos un crecimiento respecto al año pasado, ¿ya? Sin embargo, igual vemos cómo hay cambios de tendencia, ¿cierto?, de las inversiones en publicidad tradicional, que es lo que habíamos comentado, ya que hace 2 años, en las 2 encuestas anteriores, vimos cómo estaba muy en caída, ¿cierto? ¿Ya? Y este año se mantiene o incluso crece un poco. De todas maneras, igual digital sigue siendo, digamos, la partida más relevante en el presupuesto de marketing. Y respecto al presupuesto total de marketing, ya vemos como un crecimiento relevante de 3 puntos respecto al año pasado, ya. Sin embargo, igual vemos como un espacio respecto a tendencias como más de otros países más desarrollados, como el caso de Estados Unidos, en donde dicho ítem alcanza el 11,8% respecto al presupuesto total de la compañía. Así que bueno, eso queremos agradecerle su atención, ¿ya? Y ahora quedamos súper abiertos para responder las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Gabriela, Diana, Matías, por la excelente presentación. Es mucha información y tenemos hartas preguntas, pero vamos a gestionar lo más rápido posible algunas de ellas. Hay una que hizo Paulina y que nos interesa partir por esto. Bueno, la buena noticia para todas nosotras es que la presencia femenina en los cargos de primera línea aumentó más del doble, ¿no? O sea, estábamos en un 24% y estamos hoy día casi en un 54%. 2 preguntas. Una, ¿cuáles fueron, desde la perspectiva de ustedes, desde el estudio y también de los cargos que ocupan, los principales drivers que generan esta gran presencia femenina hoy día? Y por otro lado, lo que pregunta Paulina, si esto también se evidencia en que no hay brecha salarial dentro de los cargos de CMOs femeninos y masculinos. No sé si partes Gabriela, Diana, Matías. Quien quiera responder. Yo puedo comentar respecto a la brecha salarial. La verdad que la encuesta no preguntamos de salarios,
solamente preguntamos el tiempo que llevan el cargo, el tiempo que llevan el cargo, y con eso podemos construir y ver, digamos, la evolución que tuvo respecto a lo que preguntamos el año pasado. Y por eso podemos detectar que hay una mayor participación de mujeres en liderazgos de marketing, que eso es lo relevante en el fondo. O sea, estamos viendo liderazgos de marketing corporativos, porque hasta la encuesta del año pasado, la participación de mujeres igual era relevante, pero en cargos de segunda línea. ¿Ya? ¿A qué se deberá esta mayor presencia de mujeres? No tenemos una información, digamos, que nos muestre la misma encuesta. Sin embargo, lo que pudimos deducir es que hay, quizás hay una mayor como concientización, ¿cierto? O se han dado más oportunidades para el liderazgo corporativo por, digamos, por la mayor concientización que hay en el tema de equidad. No sé si Diana o Matías tendrán algún análisis adicional. No, yo quisiera complementar un poco lo que dice Gaby, y en general lo que uno ve es justo eso. Tiene que ver con una mayor conciencia que hay entre los equipos directivos de las empresas de esta necesidad de inclusión. Hay varias empresas, quizás ustedes lo ven con mayor frecuencia que nosotros, pero hay varias empresas que ya están con equipos de inclusión. No sé si gerencias, pero con equipos de inclusión, y que de alguna manera se preocupan mucho de ir trabajando la paridad de género en cargos directivos. Hoy día está muy en boga el término, por ejemplo, la participación, la paridad en directorios, y sobre todo en gerencias de primera línea, como decía la Gaby, porque claro, hasta el año pasado veíamos también que había participación femenina, pero en sugerencias o gerencias de segunda línea de trabajo. Entonces, un poco yo creo que tiene mucho que ver con esa conciencia que hay hoy día en general, digámoslo así, en lo social, pero las empresas están tomando mucho ese factor como práctica cotidiana. Perfecto. Y otra de las conclusiones interesantes desde el punto de vista de los que estamos en marketing es la relevancia que tiene el área de marketing, ¿no es verdad? Prácticamente aumentó en un 30% la relevancia en cuanto a la toma de decisiones. Y bueno, esto es una tremenda buena noticia, pero también una gran responsabilidad. ¿Cuáles creen ustedes que fue lo que impulsó esta mayor relevancia del marketing en las decisiones de las empresas? Ustedes mostraban, por ejemplo, un incremento en el año de la pandemia. Probablemente la pandemia fue uno de los factores que generó esta mayor presencia del marketing en la toma de decisiones. No sé, Diana, si tú quieres decir algo al respecto. Gracias. Efectivamente, Elizabeth, mira, uno de los puntos más importantes a considerar es que si ustedes hacen un análisis en retrospectiva del comportamiento de marketing en la última gran crisis, que fue la crisis gemela de 2007, desatada en 2008 hasta 2012 más o menos, en esta crisis hubo un primer aliento en el cual la primera reacción de las compañías era reducir el presupuesto de marketing o prácticamente desdibujar marketing, y se dieron cuenta en esa crisis de la importancia que tenía de cuando habían hecho esas acciones, las tenían que de alguna manera volver atrás y reconsiderar, precisamente porque cuando lo hacían, el performance de la organización, el customer performance y el financial performance se reducían sistemáticamente. Entonces, al darse un giro y tener ciertos aprendizajes, las compañías empezaron a entender que en periodos de crisis, marketing tenía que ser un jugador estratégico y tenía que ser súper relevante para no solamente la supervivencia en periodos de crisis de las compañías, sino para el crecimiento posterior una vez terminaba la crisis. ¿Qué pasó en 2020? Que además no solamente fue una crisis per se, como ninguna otra que hubiésemos conocido con anterioridad, sino que lo que evidenciamos a partir de 2020 fue que esta crisis, que no solamente que era una crisis de salud, una pandemia que ponía en jaque la esencia y la supervivencia en lo más importante del ser humano, que era su vida. Entonces, y desde ahí como las empresas aprendían y reaprendían, se dieron cuenta efectivamente, sí,
en periodos de crisis anteriores marketing era clave, pero es que en esta va a ser más clave todavía porque marketing es el polvo a tierra de la organización, es el conector con el entorno, es el que nos dice cómo está cambiando drásticamente el comportamiento del consumidor, hacia dónde están virando sus tendencias, sus expectativas, pero lo más importante, sus necesidades. Y en el periodo de la pandemia vimos un consumidor, y nosotros que también somos consumidoras, todos los que estamos aquí, evidenciamos que todos los días era un cambio permanente en nuestros hábitos para adaptarnos casi que semana a semana a los desafíos que el mismo virus nos iba planteando. Entonces, desde ahí, ese análisis, ese cambio sustancial y esa obligatoriedad de entender que las organizaciones por sí solas, sin marketing, no podían entender ese dinamismo y ese cambio profundo del entorno y ese cambio ante todo el comportamiento del consumidor, fue el que empezó a vigorizar mucho más el rol de marketing. Y además, y tan importante, porque uno puede tener un rol súper significativo, pero resulta que no tiene el presupuesto para materializar nada. Entonces ahí es donde se conjuga y se conecta esta idea o esta situación en particular que hemos venido trabajando desde el 2020, 2021, 2022, donde el presupuesto de marketing se mantiene o se sigue robusteciendo, precisamente en función de estar a la par con esas nuevas situaciones que se van presentando día a día en este entorno tan radicalmente raro que nos está tocando gestionar ahora a los marketeros de hoy. Muchas gracias, Diana. Se nos pasó el tiempo sin control. Ya nos hemos pasado prácticamente 15 minutos. Lamentablemente no vamos a poder hacer otras preguntas que nos interesaban mucho. Pero queremos agradecer nuevamente a Diana, a Gabriela, a Matías por las brillantes exposiciones. Y bueno, y nos vamos con varios desafíos, yo diría, y con varias ideas clave, como es el liderazgo femenino en los cargos de primera línea, como es la preponderancia, tal como lo explicaba Diana, de marketing en todo lo que son las decisiones empresariales, y esto va a continuar tal cual lo señalaba Diana. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el presupuesto, ¿no? Que afortunadamente se vio un aumento del gasto, de la inversión, diríamos, del presupuesto en marketing. Nos vamos también, Gabriela, se nos quedaron ahí todas las preguntas respecto del cambio climático y del cambio climático y de cómo el consumidor final se hace cargo de ese cambio climático en su elección de compra o en su decisión de compra. Bueno, va a quedar para otro conversatorio probablemente. Quiero volver a recalcar y a realzar esta alianza entre estas tres tremendas organizaciones, Deloitte, Kantar Insight y también la academia a través de la Universidad del Desarrollo. Yo creo que nos da esta mirada diversa que es necesario hoy día para entender los fenómenos que estamos viviendo en nuestra sociedad. Muchas gracias nuevamente. También queremos agradecer a todas las que nos acompañaron en este conversatorio y nos vemos en un siguiente evento. Les recordamos, eso sí, que por favor los participantes RedMat contesten la encuesta al final. Aquí está apareciendo. Muchas gracias. Gracias. Queremos agradecer a todas, gracias por la oportunidad que nos han dado de compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes a por todas. Bien. Que tengan una feliz noche y muchísimas gracias de verdad por este espacio. Chao, Chao, chao. 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 Gracias. Muchas gracias. Chao.